Días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio de las cartas de Pablo. Estamos viendo en esta ocasión cuáles son los aspectos principales de cómo se desarrolla este tema. Y vamos a ver la justificación por la fe, el corazón del Evangelio. Es el mensaje central de Pablo. Esto puede resumirse en las palabras de Romanos 1, 16 y 17. Donde nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Este concepto de la justificación por la fe y no por las obras es una de las enseñanzas más revolucionarias del cristianismo primitivo. Para los judíos, acostumbrados a buscar la justicia mediante la obediencia a la ley, esta idea resultaba difícil de aceptar. Sin embargo, Pablo deja claro que ninguna obra humana puede ganar el favor de Dios. En Gálatas 2:16 escribe, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque redefine la relación entre Dios y la humanidad. La salvación no depende de nuestros esfuerzos, sino del sacrificio de Cristo en la cruz. Esto significa que sin importar cuán imperfectos seamos, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que somos aceptados no por lo que hemos hecho, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿No es esto una fuente de esperanza y libertad? Sin embargo, algunos podrían preguntarse, si somos justificados por la fe, ¿significa eso que las obras no importan? Pablo responde a esta pregunta en Romanos 6, 1 y 2, rechazando cualquier idea de que la gracia sea una excusa para pecar. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí vemos que aunque la salvación es por gracia, esta gracia transforma nuestra manera de vivir. No obedecemos para ganar el favor de Dios, sino porque hemos sido transformados por su amor. Este equilibrio entre la gracia y la obediencia es fundamental en las cartas de Pablo y sigue siendo esencial para nuestra vida cristiana hoy. Veamos un poco la vida en el Espíritu, el poder para vivir una vida nueva. Si la justificación por la fe es el fundamento de la vida cristiana, la vida en el Espíritu es el poder que nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pablo enseña que una vez que hemos sido justificados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, capacitándonos para vencer el pecado y vivir una vida santa. En Romanos 8, 1 y 2 declara, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta afirmación es radical porque significa que ya no estamos esclavizados al pecado. A través del poder del Espíritu podemos vivir una vida que agrada a Dios, no por obligación, sino por amor. Pero, ¿cómo se manifiesta esta vida en el Espíritu? Pablo lo describe en Gálatas 5, 22 y 23, donde presenta el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades no son el resultado de nuestro esfuerzo, sino la evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Es interesante notar que Pablo usa la palabra fruto en singular, lo que indica que estas virtudes no son elementos separados, sino aspectos de un carácter transformado.
¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces luchamos tanto para vivir de acuerdo con esos principios? La respuesta está en la batalla entre la carne y el espíritu. En Gálatas 5:16, Pablo exhorta: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La clave para vencer el pecado no es esforzarnos más, sino permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Sin embargo, vivir en el Espíritu no significa estar exento de pruebas. Pablo mismo experimentó persecuciones, enfermedades y rechazo, pero nunca perdió la esperanza. En 2 Corintios 12:9 comparte la respuesta de Dios a su sufrimiento. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No es alentador saber que Dios puede usar incluso nuestras debilidades para mostrar su poder? Así, la vida en el Espíritu no es una vida sin dificultades, sino una vida en la que el poder de Dios nos sostiene y transforma, permitiéndonos reflejar su amor y carácter en todo lo que hacemos. Veamos un poco la esperanza en la segunda venida de Cristo, la meta final de nuestra fe. Es el tercer aspecto clave del mensaje. Es la esperanza en la segunda venida de Cristo. Para el apóstol, esta esperanza no es solo una doctrina futura, sino una realidad que debe impactar nuestra manera de vivir hoy. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, escribe este evento con vívidos detalles. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo. ¿Te has detenido a imaginar este momento? El sonido de la trompeta resonando en todo el mundo, los cielos abriéndose y Jesús descendiendo con gloria. Este no es un mito ni una metáfora, sino una promesa literal que nos llega y nos llena de esperanza. Sin embargo, esta esperanza no debe llevarnos a la pasividad, sino a vivir con un sentido de propósito y urgencia. Pablo enfatiza que aunque no sabemos el día ni la hora, debemos estar siempre preparados. En 1 Tesalonicenses 5:6 advierte: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Manteniéndonos firmes en la fe, amando a los demás y cumpliendo la misión que Dios nos ha dado. Esta esperanza también ofrece consuelo en medio del sufrimiento. En Romanos 8:18, Pablo declara: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta perspectiva cambia nuestra manera de enfrentar las pruebas. Sabemos que aunque este mundo está lleno de dolor, hay una eternidad de gozo esperándonos. Pero la esperanza de la segunda venida no es solo individual, también es comunitaria. En Filipenses 3:20, Pablo recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta verdad nos une como un cuerpo de Cristo, recordándonos que nuestra verdadera patria no es en este mundo, sino en el reino eterno de Dios. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a ver un poco, seguimos viendo sobre las cartas de Pablo. Mil bendiciones.